El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Gracias damos por la obra de la cruz, porque fue a través de ese sacrificio de tu único Hijo que nosotros fuimos reconciliados contigo. Estábamos destituidos de tu gloria por causa del pecado, pero tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias a esa obra, hoy podemos estar aquí. Es una manifestación del amor tan grande que tú nos tienes cuando miramos hacia la cruz. En ese altar, en ese madero, había un cordero inmolado que no había cometido ningún pecado. Sin embargo, tomó sobre sus hombros el pecado de toda la humanidad. Y en ese altar en donde nosotros deberíamos ser el sacrificio, fue Jesús el que decidió dar su vida al Padre. Muchas veces decimos, Señor, regálame una bendición. Pero qué bendición más grande que la muerte de Jesús en la cruz del Calvario podríamos tener nosotros. Gracias a ese derramamiento de la sangre nosotros hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado, no porque seamos buenos, sino por la obra que su Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Por eso Jesús, que no cometió pecado, intercedió por nosotros y lo sigue haciendo ante el Padre. Somos afortunados, inmensamente bendecidos con esta obra de la cruz. Y era el referente que el apóstol Pablo tenía para seguir adelante con su ímpetu, con su fuerza, a pesar de los obstáculos, a pesar de las oposiciones, porque entendía la obra de la cruz. Por eso decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que tal vez eran luchas muy fuertes, las vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Estamos agradecidos, Padre, inmensamente por este privilegio tan grande. Ayúdanos a comprenderlo y a entenderlo, que nuestros ojos estén puestos en ti, que tú seas el ejemplo, porque muchas veces nosotros pasamos por pruebas y queremos morirnos, pero tú pasaste por la prueba del madero y nunca te rendiste y cumpliste el propósito de salvarnos. Esto debe ayudarnos a nosotros a seguir adelante y a no detenernos jamás, pase lo que pase. Eres bienvenido a este lugar, te entregamos el control total y absoluto de lo que aquí se va a compartir. El pastor de este ministerio no soy yo, eres tú, y las que serán compartidas en este lugar son tus palabras, no las mías. Gracias por este momento, que nuestros corazones puedan estar dispuestos para recibir la instrucción de tu palabra y que podamos tener el carácter y la valentía para obedecer lo que tú nos quieres enseñar en este día. Eres bienvenido, amado. Este lugar es tuyo, te pertenece. Nuestras vidas no son nuestras, sino tuyas. Ven a señorear en cada uno de nosotros y quédate a vivir en nuestros hogares y quédate a vivir en nuestras vidas, que podamos ser un tabernáculo, un lugar en donde la presencia tuya more y donde quiera que nosotros vayamos, los frutos de tu Espíritu Santo puedan ser evidenciados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Dios prometió que su presencia estaría con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y creemos que este día también su presencia estará con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar en nuestra contra? Eso lo pudo confirmar Josué y Caleb cuando los 10 de los 12 espías regresan de reconocer la tierra. Ellos dijeron, no, lo que pasa es que allí hay gigantes y nosotros éramos como gigantes y así le parecíamos a ellos. Pero Josué y Caleb dijeron, si Jehová está con nosotros, nosotros los comeremos como pan. Ellos no pusieron la mirada en el gigante, sino en aquel que es mucho más grande que cualquier gigante. ¿Sabes algo? No pongas la mirada en el problema, y tal vez estás allí cuando comparas tus fuerzas con los gigantes que estás enfrentando. Dices, yo no puedo, yo soy una langosta para ese gigante. Sí, tal vez tú no puedes y tienes la razón. Te doy toda la razón. Pero algo que no debes olvidar es que tu Dios es más grande que cualquier adversidad y que cualquier problema que tú puedas estar enfrentando. Así que ve y enfrenta a esos gigantes, no en tu fuerza, sino en la fuerza del que todo lo puede. El Señor está listo para darte la victoria, pero es imposible que obtengas victoria si no quieres pelear. Así que hoy levántate, llénate de fuerzas y sigue adelante. Eres bienvenido a este lugar, la mesa del Señor está servida. Gracias por estar aquí con nosotros, déjenos saber. Ahora sí, estamos listos y preparados, amado Dios, para recibir tu palabra. Tú dijiste, amado Jesús, que el hombre sabio es aquel que oye la palabra, la guarda y la practica. Y el hombre insensato oye también la palabra, pero no la guarda ni la practica. Queremos ser personas sabias, amado. Que esta palabra que tú hoy nos regalas, la podamos recibir en nuestro corazón, la podamos atesorar, pero también la podamos obedecer. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. La gloria y la honra es solo tuya. Tú eres el pastor de este ministerio. Jehová es nuestro pastor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al dador alegre. Dice la palabra en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, en el verso 44, lo siguiente. Dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros,
de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos, de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Y dice aquí, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. El pueblo de Israel, después de más de 70 años por causa de la cautividad en Babilonia, volvió a hacer algo que habían dejado de hacer, como era honrar a los levitas y a los sacerdotes, dándoles los diezmos. Diezmos es 10%, y las ofrendas que Dios había establecido para ellos. El libro de Números capítulo 18, verso 21, dice, Números 18, 21, dice, ten en cuenta que yo he dado, está hablando Dios, he dado a los hijos de Leví, es decir, a los levitas, todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Todo lo que recibimos o lo que llega a nuestras manos es de parte de Dios. Y Dios dice, de eso que yo les doy a ustedes, porque es Dios el dueño del oro y de la plata, no es porque nosotros trabajemos, es Dios. Él dice, de todo esto que yo les doy, ustedes van a tomar esta parte, el diezmo, y se lo van a dar a los levitas y sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos van a servir en la casa de Dios. Ese va a ser el pago para ellos, para que hagan su obra y se enfoquen en servirme. Muchas personas, cuando hablan del tema, dicen que vivimos bajo la gracia, que ahora ya no se debe diezmar. Y muchas sectas, y muchos que se consideran hombre de Dios, pero no parecen porque van en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dicen que lo que se debe dar es solamente la ofrenda, en algunos lugares una limosna. La verdad es que sobre este tema hay mucho de qué hablar, pero poco que entender. Es sencillo. Así como Dios estableció uno de sus mandamientos, no matarás, también estableció en su palabra que todo hombre debía entregar los diezmos y las ofrendas a los levitas y sacerdotes a cambio del servicio que les ofrecían, porque ellos eran los que intercedían delante de Dios por el pueblo. El pago por sus servicios son los diezmos y las ofrendas. Con esto Dios buscaba que los que servían en el templo o en la casa de Dios no tuvieran que pasar necesidad, ya que a la tribu de Leví, encargados de servir, fue la única tribu a la que no se le repartió heredad en la tierra prometida. A ellos no le dieron tierra. Josué 18:7. Miremos esto.
Josué 18:7. Dice: pero los levitas, los que sirven, los que llevan el mensaje de Dios, los que comparten la palabra, los que interceden, los que oran, los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Ellos fueron escogidos para servir a Dios. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. La heredad de los siervos de Dios es servir. Ellos fueron escogidos para servir. ¿Y cómo van a sobrevivir? Los diezmos y las ofrendas se le dan a ellos. Ellos se van a encargar de ministrarles la palabra del Señor. A veces predicamos de herencias generacionales que se transfieren de una generación a otra, de pecados generacionales, heredados de generación en generación. Y le decimos a los hermanos que se arrepientan. Esos son raíces de iniquidad, esos son pecados ocultos que tú tienes que dejar. Y tienes que arrodillarte y pedirle a Dios perdón por esos pecados generacionales. ¿Cuánto más deberíamos pedir perdón a Dios por no haber dado los diezmos y las ofrendas como Dios mandó para el sostenimiento de los levitas? Si el pecado es desobediencia a Dios, ¿no será pecado haber desobedecido a Dios en los diezmos? El no diezmar puede estar levantando argumentos en contra de sus propias finanzas y trayendo escasez, y trayendo pobreza, y trayendo ruina, y trayendo necesidad. Es lo que la Biblia dice. Miremos lo que dice la Biblia. Malaquías 3:10 dice, esto lo dice la Biblia. Esto no lo inventé yo para quitarle su dinero. Aquí dice, traed todos, no algunos, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y dice el Señor, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Según Dios, los diezmos deben ser llevados al alfolí. No es que yo lo comparto con los pobres, no, aquí dice al alfolí. Si usted quiere regalarle a los pobres, regálele de su dinero, de lo suyo, y no de lo que le pertenece a Dios. Yo no puedo tomar lo de Dios y administrarlo a mi manera, lo de Dios que lo administre Él a su manera. Yo debo ser generoso con lo mío. Yo no puedo ser generoso con lo de Dios. Deben ser llevados al alfolí, al templo. ¿Para qué? Para garantizar que en su casa el alimento no falte. Dios dice, y haya alimento en mi casa. ¿Cuál alimento? Digamos que la palabra, para que se pueda compartir, pero digamos que en la iglesia hay sillas. Se necesitan comprar sillas, de lo contrario le toca de pie o en el suelo. Si hay mucho calor, se necesita un aire acondicionado. Hay servicios de luz que hay que pagar. Hay alimento en mi casa. Hay tantas cosas que requieren recursos dentro de la obra de Dios. Si los diezmos se dejan de dar, ¿cómo la obra de Dios podrá prosperar? ¿Cómo? Muchos queremos llegar
la casa de Dios. Y siempre poder encontrar una enseñanza que edifique o bendiga nuestras vidas. Pero ¿cómo va a haber pan en la casa de Dios si no hay quien predique? Es terrible que la obra de Dios se tenga que detener. Y el peligro de esto es que muchos mueran sin conocer el camino de salvación, porque los que sirven a Dios no tienen los recursos suficientes para sostener la obra evangelística. No hay recursos. No, yo amo a Dios, pastor, y yo bendigo su vida. Oh, aleluya. Es que usted todos los días ahí es una bendición. Pero si no tiene cómo sostener su ministerio, ese no es mi problema. Es más, yo no entiendo por qué a las 5:45 usted no salió con el programa rápido. Discúlpeme, teníamos problemas con internet. Es tan importante, mis amados, este principio espiritual, que Dios dijo que por nada del mundo se debía dejar de hacer. Deuteronomio capítulo 14, verso 22, 27, dice la Biblia. Dice la palabra. Mire el término que usa. Indefectiblemente diezmarás. Esa palabra, si usted quiere, puede ir al diccionario. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Es el Dios el que trae a las personas para que vengan a tal o cual lugar. Dice, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Una persona que diezma es una persona que tiene temor de Dios. Verso 24, quien no diezma no tiene temor de Dios. Verso 24, y si el camino fuere tan largo, es decir, yo estoy en otro país, y eso me queda muy lejos, pastor, y eso me salva de tener que bendecir ese ministerio, porque es que yo estoy en otro país. Aquí dice, si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, ojo, no tienes nada, Dios te bendice, porque te va a doler darlo. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, verso 25, el problema es que cuando Dios nos bendice, pensamos que eso es mío, eso lo trabajé yo y es mío. No, no tenías nada. Verso 25, entonces, si está muy lejos, lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás pero es que estoy lejos. Cuando yo quisiera bendecir ese ministerio, pero Dios sabe que yo quiero bendecirlo, pero es que, pastor, ¿quién lo manda a estar allá en Colombia? Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, verso 26, y darás el dinero, no solo amenes, ni Dios lo bendiga, sino el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Verso 27. Y no desampararás al levita. Ojo, de nuevo está Dios diciendo, no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. No lo dejes solo, no lo abandones. No dejes el peso de la obra que realiza solo sobre su responsabilidad. Porque no tiene parte ni heredad contigo. No lo dejes solo. Eso dice Dios. Dios necesita nuestro dinero, por supuesto que no. Él es el dueño del oro y de la plata. Pero a sus siervos que Él ha puesto para llevar su palabra, sí necesita. Y Él dice, esto se lo dan a ellos para que puedan seguir adelante.
Esa palabra indefectiblemente, cuando usted busca en el diccionario el significado de la palabra indefectible, significa algo que no puede faltar o algo que no puede dejar de hacerse. Esto no es algo que se hace un día o dos y se deja de hacer. Un mes sí, otro mes no. Indefectiblemente es algo que no se puede dejar de hacer. Algunas personas acostumbran a diezmar esporádicamente. Pero como se les llegue a presentar un imprevisto, lo primero que sacan a volar son los diezmos. Usan el diezmo para solventar el problema y solo vuelven a darle a Dios lo que le pertenece a Dios, lo que Dios mandó y estableció, cuando les vuelva a sobrar algo. Lo que muchos no saben es que Dios en la escasez prueba nuestra fidelidad. La Biblia dice, si tú eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Si eras fiel cuando no tenías nada, y llegó la prueba, la dificultad, pero ahí en ese momento difícil seguiste siendo fiel con Él, Dios dice, estás listo para llevarte a lo mucho. Muchos están esperando tener mucho para dar, pero si no eres capaz de dar ahora que no tienes, mucho menos cuando tengas más. En tiempos de adversidad, si a usted le cuesta dar 10,000 pesos, porque se gana 100,000, se le va a complicar la vida el día que Dios le bendiga con 1,000,000 y tenga que dar 100,000. O el día que Dios diga, yo veo que esta persona ha sido fiel, le voy a dar un salario de 10 millones. No diga usted, no, Señor, no me des ese salario de 10 millones porque yo no quiero darte 1,000,000 de pesos de diezmo. No, eso es mucho. Yo prefiero seguir ganando 100,000 pesos para darte poco. En tiempos de adversidad está permitido sacrificar cualquier cosa, menos lo que le corresponde a Dios, indefectiblemente. Muchos ven el diezmo no como un mandamiento, no como algo que le pertenece a Dios, sino como una expresión de caridad con una persona. Pobrecito el pastor, vamos a darle esto para que no sufra tanto. Otros lo miran como un negocio. Yo le doy a Dios porque sé que tal vez que también tiene que darme a mí. Es un negocio. Otros por lástima o por sencillamente aquietar la conciencia. Dios les habló, hoy me siento mal, yo prometí, no he dado, me siento mal, voy a dar entonces. Pero jamás entendiendo lo serio de este asunto. Muchos no se dan cuenta que por no cumplir con este mandamiento, no es una sugerencia, es un mandamiento, no es un favor, es un mandamiento, que está reclamando aquel que nos da los recursos a nosotros. Muchos por no saber esto están acarreando sobre sus propias vidas maldiciones. Malaquías capítulo 3, versos del 8 al 9, dice: ay, ese texto ya yo me lo sabía. No se lo sabe porque si lo supiera realmente, entonces obedeciera. Si no lo hace, entonces usted simplemente tiene conocimiento y no revelación. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Me robaste los diezmos y las ofrendas. Dice la Biblia. Verso 9. ¿Qué pasa cuando se roban diezmos y ofrendas? Dice, malditos. El diablo escucha eso y dice, Señor, tú dijiste que el que no diezma y ofrenda es maldito. No bendito. Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Eso dice la palabra de Dios. Según este texto, una persona que no diezma ni ofrenda le ha estado robando a Dios. Y uno de los mandamientos es
no robarás. Esto trae el robar a Dios o el no darle a Dios lo que le pertenece. Trae como consecuencia maldición. Allí dice, malditos sois. La pregunta es, ¿qué es maldición? Vamos a enumerar algunos puntos. Maldición es que le estés pidiendo hace años un empleo al Señor y las puertas no se te abran. Eso es una maldición. David decía, yo no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si estás mendigando pan, entonces algo está pasando. Eso es una maldición. Que trabajes mucho y recojas poco, como pasaba con el pueblo de Israel en tiempos de Ageo. Dice la Biblia que recibían su salario como en saco roto, es decir, ellos ganaban dinero pero nunca les alcanzaba ni les servía para nada. Eso es maldición, que trabajes mucho y recojas poco. Que con el sudor de tu frente tengas que luchar para arañarle a la vida un bocado de pan. Hay gente que no quiere ni siquiera que venga la quincena o el fin de mes porque ya todo lo deben. Eso es una maldición. Que no puedas disfrutar la obra de tus manos, es decir, trabajas tanto pero no te alcanzan ni para comerte un helado. Eso es maldición. Que el dinero no te rinda para nada, eso es maldición. ¿Cuántos años llevas trabajando? ¿Qué tienes? Eso es maldición. Que siempre estés alcanzado, eso es una maldición. Maldito soy, dice la Biblia. Que otros sean los que se queden con el fruto de tu esfuerzo. Trabajaste y te quitaron la casa o te quitaron el apartamento. Eso es maldición. Es maldición que te embarguen. Tenías tu casita, sacaste un préstamo al banco y el banco dijo, esa casa es mía. Eso es maldición. Que constantemente gastes tus recursos en imprevistos, es decir, tengo el dinero para lo del mes, pero curiosamente, durante el transcurso del mes me salió un imprevisto. Una enfermedad, un choque, alguna cosa, y tengo que sacar más dinero de lo que yo había planificado. Eso es maldición. Tratamientos médicos y demás. La plata se te está saliendo por uno o por otro lado. ¿Qué es maldición? Maldición es que las deudas y los intereses te arrebaten todo lo que con tanto esfuerzo has conseguido. Yo llegué a un punto de mi vida en que tenía 2 tarjetas y cogía el dinero de una, lo sacaba de aquí para pagar el dinero de la otra y nunca podía pagar. Trabajaba y ganaba recursos, pero no tenía nada, todo lo que tenía era deudas. Eso es maldición, eso no es que la crisis, que el dólar, que el fenómeno del niño, de la niña, es una maldición. Espinos y abrojos te producirá la tierra, con el sudor de tu frente comerás de. Es una maldición. Que no puedas encontrar un empleo, es maldición. Que te roben, es una maldición. Me robaron el celular, me robaron la bicicleta, me robaron la moto. Maldición, el enemigo te está cobrando, algo está pasando. Que te estafen es una maldición. No, es que me prometió que me iba a dar un empleo y yo empecé a meter platica allí para los papeleos y resulta que era una estafa. Invertí en criptomonedas y me robaron la plata, una estafa. Me metí en una pirámide. Maldición. Que te quiebres es una maldición. Que fracases en los negocios que emprendas es una maldición. Que tengas que vivir todo el día endeudado para adquirir cosas es una maldición. Eso no es bendición.
El Señor es tan generoso que nos enseña la manera de cómo quitarnos de encima esa maldición. Y lo dice Malaquías. Malaquías 3, 10 al 11. ¿Cómo quitarse esa maldición? Dice la palabra. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos. Te lo está diciendo Dios. No te lo está diciendo cualquier persona pintada en la pared. El creador del universo te está diciendo, pruébame ahora en esto, dame lo mío, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos, a ver si yo no derramo sobre tu vida bendición hasta que sobre y abunde, que tú tengas que decir, ya no más, Padre. Estoy tan saciado que ya no más. Eso dice la Biblia, verso 11. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Es decir, que lo que trabajes te rinda, que otros no se lo coman. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Es decir, vas a trabajar y vas a cosechar fruto, dice Jehová de los ejércitos. No lo dice el pastor Humberto. Y si lo dijo Dios, créalo que es así. Dios no es mentiroso. El enemigo coloca en el corazón de muchas personas, no diezme, no diezme. Mira ese pastor, mírale la cara, ese tiene que ser ladrón también. No te dejes robar. No diezmes. ¿Y para qué te dice que no diezmes? Para de esa manera afectar la obra de Dios. Satanás tiene un propósito y es ojalá hacer que la palabra del Señor no vuelva a predicarse jamás. Que las iglesias se cierren, que no tengan cómo pagar los arriendos. Y que la gente que predica el evangelio no tenga cómo sostenerse económicamente para matar. Para matar la obra de Dios. Lo triste del asunto es que muchos que dicen ser hijos de Dios se siguen dejando usar por Satanás para matar la obra. Para asesinar. Cada vez que usted no da, usted está asesinando la obra de Dios. Satanás dice, no le des. Te quieren robar. Ese pastor se quiere enriquecer. Por supuesto, habrá siervos de Dios que no hagan las cosas bien. No somos quien para juzgar a nadie. Pero cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios de la manera como administró los recursos. Pero eso no le quita a usted ni a mí la responsabilidad que tenemos de sacar adelante la obra de Dios. El enemigo sabe que si no hay recursos, la obra evangelística podría detenerse. Lo terrible es que yo sea el causante, por no obedecer, el que haga que la obra evangelística se detenga. Pero lo que Satanás no le dice a las personas es que cuando alguien deja de diezmar o no es fiel con los diezmos y las ofrendas, la bendición de Dios se frena sobre esa vida, se frena, lo dice la Biblia. Por eso Dios está diciendo al pueblo, pruébenme ahora en esto, en los diezmos y las ofrendas. O sea, denme los diezmos y las ofrendas a los levitas como yo lo demandé. A ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobre y abunde. Sobre y abunde. Ese es el primer beneficio de diezmar y ofrendar. El segundo beneficio de diezmar es que Dios reprende al devorador. ¿Quién es el devorador? Como su nombre lo indica, lo devora todo. Es todo aquello que te roba tu dinero, los imprevistos, pero también los intereses. ¿Cuánto pagas en intereses? Alguien decía, yo no diezmo ni nada, pero lo que no diezma, los intereses se lo comen.
Es preferible vivir con el 90% y en bendición que te alcance que vivir con todo el 100% y bajo maldición, porque el enemigo tendrá autoridad para sacarte eso que no diezmas, que no das a la casa de Dios, te lo saca. ¿Cuánto, por ejemplo, se gasta una persona que está en el alcohol? Eso que se gasta en el alcohol es lo que no diezma a la casa de Dios. Entonces las licoreras prosperan. Los grupos que tienen los dueños de las cerveceras son inmensamente ricos con el dinero que debería prosperar la obra de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Reprenderé al devorador. De la siguiente manera. Así pasa en el reino espiritual. Cada vez que alguien pide bendición para su vida, es decir, Señor, dame un empleo, Padre, dame para pagar la deuda, yo quiero, Señor, ser bendecido. El enemigo se presenta delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, como lo hizo en el caso de Job, se presenta y dice, tú no puedes bendecir Dios a esa persona porque esa persona te ha robado y tú dices en la palabra que malditos sois con maldición porque la nación toda me habéis robado, Señor. Tú no puedes bendecir a esa persona. Ha quebrantado el mandamiento que tú estableciste para el sostenimiento de los levitas. Y como Dios no puede transgredir su palabra, Él no puede decir, ay, pero es que Él es tan lindo. Todos los días se conecta en verdades eternas y lo veo que ora. No, vamos a hacer de cuenta que yo esa palabra nunca la dije. Yo nunca dije que robará al hombre a Dios. Eso es mentira. Voy a borrar eso. Dios no lo puede hacer. Cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa. Dios no puede ir en contra de su palabra. Entonces la bendición que Dios quería enviar, no la puede enviar. ¿Por qué? Porque usted tiene argumentos en contra de su vida. Aunque quiera derramar sobre su vida bendiciones hasta que sobre y abunde, ese es el deseo de Dios. Dios no puede hacerlo. Y usted lleva años pidiendo, Señor, que yo quiero sobreabundar en bienes. Yo quiero tener riquezas. Y la respuesta no viene. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí diciendo, no puedes hacerlo. Mira lo que dice aquí, es tu palabra. Satanás tiene el robo de los diezmos como argumento en contra de su vida. Pero cuando usted es obediente, escucha este mensaje y dice, wow, gracias Dios por hablar a mi vida, ahora lo entiendo. Y usted empieza a ser fiel, no cuando le sobre, todo el tiempo, a ser fiel con lo que Dios le da. Cuando usted diezma y ofrenda, usted no le está haciendo un favor al pastor. Usted no está haciendo una obra de caridad al pastor. Usted lo que está haciendo es levantando argumentos a favor de su propia vida. De manera que la próxima vez que el enemigo quiera venir a decirle a Dios que no lo puede bendecir a usted, que ese empleo no se lo puede dar, Dios le dirá, apártate de mí, Satanás. Él sí está diezmando, sí está cumpliendo con el mandamiento, sí está ofrendando, así que me haces el favor y te retiras de él, quita tus sucias manos de su vida, de sus finanzas, porque voy a bendecirlo como lo prometí, hasta que sobre y abunde y él será tierra deseable. El diablo no puede decir nada. Tiene que irse con el rabo entre las piernas. Malaquías 3:12. Dice la palabra, mira esto, pruébame ahora en esto a ver si yo nos bendigo. No derramo bendición hasta que sobre y abunde. Y el verso 12 dice, mira lo que pasa cuando tú eres obediente a Dios. Esto lo dice la palabra. Por favor, creamos a la Biblia. Y todas las naciones os dirán bienaventurados. Imagine la gente que lo vea, usted dirá, ay, tú eres bienaventurado. ¿Cómo tú has prosperado? ¿Cómo haces eso? Porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Tierra deseable. Todo el mundo querrá estar contigo. Porque cuando tú estás bien, los amigos llueven. Cuando estás mal, la gente te da la espalda. Pero serás tierra deseable. ¡Wow! ¿Cómo Dios ha bendecido a esta gente? El Señor nos reta a que lo probemos. El Dios que creó el universo dice, pruébenme a ver. Y la única parte en la Biblia donde Dios reta a sus hijos a que lo prueben con esto, a ver si Él no los bendice.
Tengan, mis amados, principios financieros de reino. Diezmen, ofrenden. Nada de ese dinero que ustedes dan para la obra se pierde. Háganlo a ver si yo no los bendigo, dice el Señor. Y su compromiso tiene que ser con el Señor. El problema es que a veces le damos es al hombre. Si usted le da al hombre, la recompensa que el hombre le puede dar es: muchas gracias, el Señor te bendiga. Pero si lo que usted hace cuando da para la obra es honrar a Dios, por lo mucho que Él le da, Dios lo va a bendecir. Muchos, aún conociendo esta verdad, insisten en decirle a Dios, con su falta de obediencia: Señor, te voy a demostrar que sin tener que diezmar o ofrendar o hacerlo de vez en cuando, yo también puedo prosperar. Lo tremendo de todo es que, aunque han podido comprobar que ha sido imposible prosperar o que sigue siendo imposible prosperar, siguen tercamente no dándole a Dios lo que le pertenece para el sostenimiento de su obra. Y levantando cada día que pasa más argumentos en contra de sus finanzas. Cuando decimos cielo y tierra pasan, mas su palabra no pasa, nos estamos refiriendo también a lo que Dios estableció con respecto a los diezmos. Eso no pasa. Porque muchos salen a decir ahora para no diezmar. Eso era en el antiguo pacto, ahora es por gracia. Pero si diezmabas porque la ley te lo exigía, ¿cómo no hacerlo por lo agradecido que estás con Dios ahora? No se nos debe olvidar que las leyes de Dios aún siguen vigentes. No han pasado de moda. Lo curioso del asunto es que del Antiguo Testamento me gusta cuando dice: será cosa tremenda la que yo haré contigo. Eso me gusta, pero cuando en el Antiguo Testamento dice que se debía diezmar, no, eso ya es viejo. Jesús mismo enseñó que toda la ley la encerraría en 2 mandamientos. 1, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. 2, como a ti mismo. Mateo 22, 36, 40. Mateo 22, 36, 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tu mente. Pero dijo también Jesús: este es el primero y grande mandamiento, verso 39, y el segundo es semejante. También es grande, también es importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo si la obra evangelística a través de la cual lo podemos acercar a Cristo, a ese hermano, y de la cual también nosotros nos beneficiamos y somos edificados en la palabra, no la apoyamos? ¿Cómo decimos amar? Primera de Juan 3, 17, 18 dice la palabra: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra, es que yo lo amo, ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Pedro le decía a Jesús: Señor, yo te amo, en 3 ocasiones. Y Jesús le decía: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Como Jesús diciendo: no me digas que me amas, demuéstrame que me amas. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama la obra evangelística a través de nosotros hemos sido salvos y podemos alcanzar la salvación de otros? Sí, yo amo la obra evangelística. ¿Cómo demuestra usted que ama la obra evangelística si nunca la bendice? La Biblia dice que Dios le había dado por herencia los diezmos a los que sirven en el ministerio del sacerdocio, a los que se dedican a trabajar pastoreando al pueblo de Dios.
Es que es un trabajo como cualquier otro que debería ser remunerado. Es un trabajo. Imagínese que usted contratara a un consejero para que todos los días a las 5:45 de la mañana le dé un mensaje a usted de 1 hora. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? Primera de Timoteo 5:18 dice la Biblia. Dice la Biblia, pues la Escritura dice, ¿no pondrás bozal al buey que trilla? Y digno es el obrero de su salario. Digno es. No es un favor. Es digno de su salario porque es un trabajo. No, esa es su obligación, pastor, para con el pueblo de Dios. En nuestro caso particular, usted no lo ha preguntado, pero se requieren más de 10 horas diarias, 10 horas diarias, para poder salir al aire con un programa de 1 hora todos los días, 10 horas, preparando el mensaje para llegar con el pan nuestro de cada día. Bueno, ¿y el pastor de qué vive? ¿Qué hace? ¿Qué come su familia? No me interesa. Pero el pan es exquisito. ¿Eso acaso no es un trabajo? Por supuesto que es un trabajo. Imagínense que toda mi familia y todos los que hacen parte de este ministerio y todos los recursos que se necesitan para estar al aire dependiéramos exclusivamente de lo que la gente da. Les aseguro que este programa ya no existiría. Y eso es lo que el enemigo quiere. Porque la mayoría de las personas están enseñadas es a recibir y nunca a dar. Cuando lo que la Biblia dice es Hechos 20:35. Me disculpan, pero este programa se llama Verdades Eternas, no Mentiras Eternas. Hechos 20:35 dice la palabra. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Debe recordar las palabras del Señor Jesús. Jesús dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Hay más bendición en dar que en recibir. Una persona con un corazón realmente agradecido demuestra su gratitud con acciones. No con simples palabras. Dios lo bendiga, pastor. Cuando estamos agradecidos por lo que hemos recibido y por lo que Dios a diario hace con nosotros, entonces tendremos un corazón dispuesto a honrar aquello que nos ha bendecido tanto. Gálatas 6:6, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra. Gálatas 6:6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Eso dice la Biblia. Dios dice claramente, yo he dado los diezmos y las ofrendas a los levitas, porque ellos sirven. Y si Dios dijo eso, nuestra responsabilidad es entonces cumplir con ese mandamiento establecido por Dios. Los que reciben los recursos son los que se encargarán de dar cuenta a Dios de la manera como los administraron. El punto que quiero que veas es por qué Abraham, si aún no tenía heredero, si aún no existían las leyes de Dios, por fe y por agradecimiento y por amor, él diezmó. Génesis 14:20. No le tuvieron que predicar una palabra para que diera algo. Yo diera si usted todos los días nos dice acerca de la palabra con respecto a esto. No, ya yo lo sé. Génesis 14:20 dice la palabra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham, dice la Biblia, los diezmos de todo. Los diezmos de todo. Dice, le dio los diezmos de todo a Abraham. Abraham le dio al sacerdote Melquisedec los diezmos
de todo cuanto traía. El diezmo es por amor. El diezmo es por convicción, no por una obligación. Lo que sí es cierto es que las leyes de Dios están vigentes hoy y lo estarán siempre en Jesucristo. Vemos el mismo ejemplo de Jacob. Él va camino a buscar a su esposa entre sus parientes y se encuentra en una tierra donde Dios se le manifiesta. Entonces le hace un pacto con Dios, él hace un pacto. Dios no le estaba pidiendo nada, pero él hizo un pacto. Génesis 28, 20, 22. Dice aquí, Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob voto: si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Será que Dios no nos ha dado pan para comer y vestido para vestir? Dice 21. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Pero eso no es solo de palabra, dice 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es una manera de manifestar lo agradecido que estamos con Él y que lo reconocemos como el proveedor de todo lo que tenemos, de todo lo que pasa y de todo lo que llega a nuestras manos. La persona que diezma está reconociendo que todo lo que recibe es Dios quien se lo da. Quien no diezma cree que lo que recibe es él o ella lo que los obtienen. Jacob expresa: si Dios está conmigo, si Dios me provee de todo lo necesario, Dios es el que nos da todo lo que llega a nuestras manos. Si me diera salud, yo declararé que Él es mi Dios. Pero Él dice que le dará los diezmos de todo lo que Dios le dé. Y si usted ve la vida de Jacob, empieza a leer después de ese episodio. Jacob se convirtió en un hombre inmensamente rico, porque de todo lo que Dios le daba, él apartaba el diezmo para Dios. ¿A qué lugar se refiere cuando dice: este lugar será casa de Dios? El lugar donde se ha manifestado Dios es conocido como Betel. El significado de la palabra Betel es casa de Dios. Es el lugar donde se te ha manifestado Dios en tu vida. Mateo capítulo 5, verso 17 dice, Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido para quitar las leyes que ha dado mi Padre. Y Dios dijo que los diezmos y las ofrendas debían ser dadas a los que sirven, sino que he venido para cumplirlas todas, para que aprendan a ser obedientes, como yo lo soy a mi Padre que está en los cielos. Muchos, cuando se trata de los diezmos, se apartan de los mandamientos de Dios. Lo interesante del relato de Nehemías es que ellos daban, pero lo hacían con placer. Miremos Nehemías de nuevo, capítulo 12, verso 44. Mire cómo ellos daban. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades, las porciones legales. Ojo, esta palabra legales es algo que estaba constituido por Dios en una ley. Las porciones legales para los sacerdotes era legal eso. Y los levitas, dice, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y los levitas que los servían. Ellos estaban gozosos y agradecidos por el servicio que estos hombres y mujeres de Dios brindaban. Las Escrituras nos informan, con todo cuidado, que lo que damos para Dios no significa nada si no se hace con gozo. Si usted no da con placer, Dios no quiere su donativo, y no le importa lo pequeño o lo grande que sea. Si lo único que le importa a usted es causar una impresión a otras personas por el tamaño de su donativo, Dios no está interesado en esto. Segunda de Corintios 9:7 enseña. Segunda de Corintios 9:7 enseña: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No, qué dolor tener que dar. Me quedo sin nada para este mes, pastor. No con tristeza, ni por necesidad. Es decir, yo te doy porque necesito que tú me des. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, a ese que lo hace de manera espontánea.
No porque la Biblia le dice que lo haga, no, yo lo hago porque estoy agradecido, porque todo lo que tengo tú me lo has dado y con gusto y cariño te lo doy para que tu obra siga adelante. A propósito de dar con la actitud correcta, Jesús contó acerca de una viuda que puso unas pequeñas monedas en el tesoro, diciendo que ella había dado más que todas las personas ricas que habían echado donativos ese día. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, yo pensaba que Jesús se sentaba era en el altar, o Jesús estaba en mi corazón, no, está delante del arca de la ofrenda. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Jesús nunca dije, no echen dinero, eso es demoníaco. No, él estaba mirando. Y muchos ricos echaban mucho, verso 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Verso 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Verso 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Echó todo. A veces decimos, pero es que yo no tengo, pastor. Algo habrás de tener. Con algo Dios habrá bendecido tu vida. Dios recogió esa insignificante cantidad que dio aquella viuda pobre y la usó con más poder de lo que lo hizo con los donativos de los ricos. Lo que Dios busca siempre es la nota de placer, de deleite, que hace posible devolverle a Él, porque los diezmos son de Él. Nosotros no le damos nada a Dios, simplemente se lo devolvemos con gozo, con un corazón agradecido. A propósito, recuerdo para terminar al doctor Ironside. Él acostumbraba a contar la historia de un anciano escocés que sin darse cuenta dejó caer un soberano de oro en la bolsa de la colecta del culto en la iglesia. Se le cayó una moneda de oro en la bolsa. Eso fue en Escocia. Cuando los encargados de la colecta recogen una ofrenda, usan un palo largo con una bolsa al final. Ese es el alfolí que pasan entre los bancos. Este anciano escocés puso una moneda de oro por equivocación cuando lo que pretendía dar era solo un chelín. Tan pronto como se dio cuenta de la equivocación, intentó recuperar su moneda de oro, mi moneda de oro. Pero el que estaba pasando la colecta tiró la bolsa y dijo, no, una vez que se ha echado, se queda ahí. El anciano le dijo, bueno, obtendré el crédito por ella en la gloria. El hombre le contestó, no, a ustedes se le acreditará solo un chelín, no una moneda de oro. Eso era todo lo que el anciano tenía la intención de dar, migajas. Hay personas que van a la iglesia y tienen un billete de 2,000 y lo cambian en monedas de 500 o de 200 para no dar muchos. Y el billete lo ponen a un ladito como para que no se confunda con el otro y no me vaya a equivocar. ¿Qué tal que yo eche más de lo que había pensado? De manera que nosotros debemos darle a Dios, mis amados, como Él nos ha dado a nosotros. Él lo ha hecho libremente y con alegría. Termino con esto. Quien realmente está agradecido de corazón, da con alegría y no por obligación. Corazones generosos, Dios anda buscando. La determinación está en nuestra mano. Malditos sois con maldición, porque la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, a ver si yo no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Padre, ayúdanos a entender y a comprender tu palabra. Se ha hablado mucho al respecto de los diezmos y las ofrendas, y cada que escuchamos de este tema, lo que pensamos es que nos quieren meter la mano en el bolsillo y nos quieren engañar. Pero lo que hoy hemos aprendido, nos damos cuenta que está escrito en tu palabra. Y que cuando nosotros hemos tomado la decisión de no diezmar, de no ofrendar, estamos yendo en contra tuya, en contra de lo que tú estableciste. Tú decidiste que los diezmos y las ofrendas eran los recursos con los que las personas que sirven iban a sostenerse. Y cuando yo he decidido no dar, creyendo más a la predicación que Satanás me ha dado, a un espíritu de egoísmo, de falta de generosidad,
o de religiosidad, porque cuando me comparten estos temas, tal vez yo digo amén, gloria a Dios, pero no me pongo en acción, ni doy nada. Que hoy esta palabra, Señor, abra nuestro entendimiento y nos permita comprender que el tema de los diezmos y las ofrendas es porque Dios quiere bendecirnos a nosotros. Es porque Dios quiere reprender al devorador por nosotros. Es porque tú, amado Dios, anda buscando argumentos a favor de nuestra vida para que la bendición que tú has querido entregarnos, el enemigo no nos la robe. Y tal vez llevas tiempo pidiendo bendición a Dios y nada que llega. El enemigo ha tenido argumentos, pero hoy la palabra de Dios ha sido revelada. Ya sabes cómo hacerlo, para que la próxima vez que el enemigo quiera levantarse en contra de sus finanzas, Dios pueda decir: apártate de mí, Satanás. Él es obediente y le voy a bendecir y será tierra deseable. Y esa es mi oración en este día. Que todos nosotros hayamos comprendido, entendido esta verdad y empecemos a ser fieles, indefectiblemente, diezmar, ofrendar, bendecir la obra. Y Dios se compromete a bendecir nuestras vidas. Hay que creerle a Dios con todo el corazón. Perdónanos, Dios amado, por el pecado de robo. Perdónanos. Cancela cualquier argumento que en el área financiera se haya levantado en contra de nosotros. Es tremendo que decidí no diezmar y no darte nada, y ahora el que se está quedando con mis diezmos es el enemigo a través de los imprevistos, a través de las enfermedades, a través de una cosa y otra que me pasa. A partir de este día voy a empezar a ser fiel. Y tú vas a guardar y proteger las finanzas de nuestra casa. Y no bastará y no faltará tu sustento, porque tú, reconoceré a través de los diezmos, eres el proveedor de mi casa. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Los invitamos para que se suscriban, para que activen la campanita de notificaciones, para que le den me gusta a la página de Facebook y compartan con sus amigos y familiares esta buena noticia. Que ellos también sepan que aquí estamos de lunes a viernes de 5:45 en adelante llevando el mensaje de salvación. A todos ustedes muchas gracias, el Señor me los bendiga y me los guarde. No olviden, quien realmente está agradecido de corazón da con alegría y no por obligación. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de